Hola bonitas, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy día vamos a confeccionar esta hermosa tote bag. Miren lo bonita que es, lo espaciosa. Y lleva cremallera, bolsillo exterior, asas alrededor para darle más fuerza y resistencia. Lleva estos bolsillos, totalmente forrada, muy bonita, de gran capacidad. También puedes hacer la versión con lazo. Miren qué bonita queda. Esta de aquí es ideal si estás iniciando en la costura y no te gusta poner cremallera o no tienes experiencia, pues esta te viene genial. Dentro también está totalmente forrada, al igual que el otro modelo, simplemente cambia el que no tiene cremallera. Ahora sí, vamos a ver todo el proceso de confección. Aquí tienes la lista de materiales, te la dejo en la descripción. Comenzamos imprimiendo el patrón, que consta de 24 folios en tamaño A4. Puedes imprimirlos fácilmente desde casa. Para montar el patrón, corta la base y el costado derecho de cada folio. A partir del segundo folio, coloca pegamento en el costado izquierdo para unir las hojas. Une 6 folios por fila, formando un total de 4 filas. Corta cada pieza del patrón justo al borde. Este patrón ya incluye un margen de costura de 1 centímetro. Preparación de la tela. Para este proyecto he utilizado popelín, pero también puedes usar loneta, lino, gofre o el que quieras. Vamos a usar 80 centímetros de guata por 140 de ancho. Yo en este caso he utilizado una guata termoadhesiva que se adhiere con la plancha. Si en caso no tienes una guata termoadhesiva, también puedes acolcharlo. Aquí te muestro. Usa el accesorio de acolchado de tu máquina doméstica o un distanciador. Cose siguiendo las líneas o el distanciador para unir la tela con la guata. Yo en este caso he hecho una separación de 3 centímetros. Así les tiene que quedar, miren qué bonito queda. Ubicamos la pieza exterior principal en telas encaradas. Alfilereamos todo el contorno, fijamos bien de esta manera. Corta justo por el borde, ya que el margen de costura está incluido. Asegúrate de que el estampado esté en la dirección correcta. No olvides marcar los piquetes. Esto te servirá más adelante para poder unir con el forro. Te tienen que quedar 2 piezas iguales, así como se ve en el vídeo. Ahora vamos a cortar las siguientes piezas. Tira interna para unir con el forro. Corta una vez en telas encaradas. Recuerda que estas piezas también van en tela acolchada. Solo las tiras de asa son las que no van en tela acolchada. Tira exterior para cremallera. Corta 2 veces en telas encaradas. Obtendrás 4 rectángulos de esta pieza. No te olvides de marcar aquí también los piquetes. Recuerda que son solo medio centímetro desde el borde hacia adentro. No te puedes pasar más. La tira interna para unir con el forro te tienen que quedar 2 piezas. Y de la tira interna que va con la cremallera te tienen que quedar 4 piezas. Son cortados 2 veces en telas encaradas. Ahora vamos a cortar el bolsillo junto con la tela de forro, así cortamos 2 en 1. Ubicamos bien las 2 piezas, colocamos el patrón, fijamos con alfileres todo alrededor y cortamos justo al borde. Ahora vamos a cortar las tiras de asas. Recuerda que este patrón va a la doblez. Yo voy a cortar todo en uno de esta manera, doblando 4 veces, ya que mi tela no es muy gruesa, no es de mucho espesor, pero si tú estás usando una loneta o otro tipo de tela con más espesor, te recomiendo que lo hagas uno a uno.
Justo la parte donde dice doblez vamos a ubicarla a la doblez de la tela. Fijamos bien con alfileres por todo el contorno y cortamos al ras del patrón. Recuerda que todos los patrones ya llevan margen de costura incluido. Aquí también vamos a cortar los piquetes de la doblez, justo en cada extremo. Quitamos alfileres y aquí tenemos las 4 piezas de asa. Ahora vamos a ubicar las telas de forro, miren, van encaradas. Vamos a colocar la pieza de forro, vamos a fijarlo con alfileres. De esta pieza tienen que salir 2. Cortamos al borde, el forro también te trae margen de costura incluido. Recuerda que al estar cortando en telas encaradas te tienen que salir 2 piezas, porque son telas enfrentadas, ya sea derecho con derecho o revés con revés. Las piezas de forro también llevan los piquetes, no olvidemos de marcarlo, recuerda, a 0,5 centímetros desde el borde. Ahora vamos a ubicar nuestra pieza de bolsillo en telas encaradas, recuerda, tienen que salir 2 piezas. Vamos a cortar todo alrededor, justo al borde. No cortes los piquetes del bolsillo, úsalos como guía para los pliegues, pero eso después lo vemos. Vamos a coser estas 2 piezas, pero primero vamos a marcar un espacio que no vamos a coser de aproximadamente 5 centímetros. Cosemos todo alrededor dejando un espacio de 5 centímetros abierto, sin coser. Aquí estoy cosiendo a 1 centímetro de distancia. Recuerda que cuando llegues a la esquina clavas la aguja, alzas el prensatelas y giras la pieza. Sigues cosiendo a 1 centímetro, igual en el otro extremo hasta llegar al final. Recuerda que tienes que dejar 5 centímetros sin coser para que puedas dar la vuelta al derecho después. Corta el sobrante, aproximadamente 0,5 de todo alrededor. Quita el exceso de tela ahí en las esquinas también. Esto para que al darle la vuelta no haga bulto. Da la vuelta al derecho, saca bien las esquinas con un objeto punzante. Ya saben que yo utilizo mucho el palito de sushi, que me sirve mucho para este tipo de proyectos. Por eso es importantísimo bajarle el volumen de la tela antes de dar la vuelta. Ahora vamos a planchar esta pieza a temperatura media, recuerda. También doblamos esa parte que hemos dejado abierta, todavía no la vamos a coser. Aquí voy a marcar la mitad de mi pieza y voy a planchar. También lo estoy marcando con un boli que se va con la plancha. En una de las piezas de la tela de forro vamos a planchar también a la mitad. Desde el borde superior hacia adentro vamos a marcar 6 centímetros y es donde vamos a ubicar nuestro bolsillo interno. Aquí estoy con el patrón, ayudándome del patrón, donde les decía que los piquetes del patrón ahora sí les van a servir. Vamos a marcar esos piquetes con un boli que se va con la plancha. En este patrón no había hecho la parte de arriba, los piquetes, pero ustedes ya tienen el patrón actualizado y es ahí donde yo les dejo la marca también en la parte superior, que es importantísimo para que quede todo alineado. Aquí el primer paso que vamos a hacer para unir ambas piezas va a ser coser en el centro. Vamos a empezar con el piquete del centro, vamos a llevar esto de esta manera hacia el centro, tanto arriba y abajo, fijamos con alfileres, también del otro extremo hacemos igual. Fijamos también esta parte con alfileres, esto le dará más espacio al bolsillo. Hacemos lo mismo en los extremos, en la base ubicamos los piquetes de esta manera, dejando un espacio de 0,5 centímetros, o sea, no llegamos el pliegue hasta el final, mejor dicho. Ubicamos con alfileres y también hacemos lo mismo en el otro extremo, de esta manera, dejando ese 0,5 de espacio. Ahora vamos a coser todos estos bordes, menos la parte de arriba, a 0,3 milímetros de distancia, súper pegadito.
Recuerda de coser solo en una de las telas, no en el pliegue. Aquí clavamos bien la aguja, alzamos prensatelas, giramos y seguimos cosiendo a 0,3 milímetros, justo al borde. Ahí vas quitando los alfileres para evitar romper agujas. Llegamos al final, hacemos el mismo paso de clavar la aguja, alzar prensatelas y seguir cosiendo. Recuerda que tienes que rematar cuando llegas al final y también cuando inicias. Así, aquí ya lo tenemos listo, ya le pasé plancha y ya reservamos esto. Ahora vamos a coser la pieza de bolsillo exterior. Cogemos nuestro trozo de forro con el trozo de tela exterior, enfrentamos revés con revés y vamos a ubicar nuestro pie de esta manera. Por el lado del revés, fijamos con alfileres y cosemos con una puntada recta. Aquí ya lo tengo listo. Ahora vamos a llevar este bies hacia adelante, hasta la parte de la tela exterior, y justo a la altura de la costura que hemos hecho, vamos a ubicar el final del bies. Fijamos con alfileres y pasamos una costura justo al borde. Les tiene que quedar así. Ahora vamos a cortar el exceso de los costados. Ahora vamos a enfrentar derecho con derecho de esta manera. Vamos a ubicar con alfileres y vamos a coser justo a 1 centímetro de distancia con una puntada recta. Ya lo tengo cosido, lo vamos a voltear al derecho. Vamos a planchar muy bien esto, de esta manera. Vamos a fijar con alfileres los costados y vamos a coser por el derecho. Ahora vamos a hacer las asas de nuestra tote bag. Tengo las 4 piezas, vamos a enfrentar 2 de ellas, enfrentando derecho con derecho, ubicando los piquetes de centro. Aquí ya estoy ubicándolo, voy a colocar alfileres a todo el contorno. Y esto lo tenemos que coser a 1 centímetro de costura todo alrededor, menos los extremos. Los vamos a dejar abierto para poder dar la vuelta al derecho. Lo llevamos a la máquina, cosemos con una puntada recta a 1 centímetro. Aquí yo estoy utilizando un objeto que sirve especialmente para dar la vuelta. Lo encuentras en cualquier mercería o pasamanería. Tiene un ganchillo ahí en un extremo. Tiras hacia un lado y así se va dando la vuelta. Te resulta más sencillo y más fácil hacer este tipo de proyectos con este accesorio, la verdad. Y voilà. Ahora cogemos nuestras piezas de foam, doblamos a la mitad y marcamos con un boli el centro. Estas piezas van a ir ubicadas en las asas. Y aquí las asas las tengo planchadas. Después de darle la vuelta las tienen que planchar muy bien. Aquí también estoy marcando la mitad de cada asa. Y vamos a ubicar las tiras de foam de esta manera. El centro con el centro de la asa. Envolvemos la asa de esta manera. Fijamos con alfileres. Y marcamos con un boli también el inicio y el final del foam, de donde empieza la tira y donde termina. Ya a esto le vamos a tener que pasar una costura recta, 3 milímetros aproximadamente desde el borde. Aquí te recomiendo cambiarle la aguja a una de 90 o 100, ya que estamos trabajando con 3 tejidos a la vez y el foam es muy grueso. Para evitar que se te rompan agujas, mejor cambiarlo. Recuerda que estamos utilizando una de las asas, porque la otra asa va a ir ubicada en la otra pieza exterior, igual a esta. Aquí medimos con el metro la distancia, son 15 centímetros aproximadamente, de asa a asa. Fijamos con alfileres. Y aquí vamos a colocar nuestro bolsillo. Justo de la parte superior hacia adentro marcamos 16 centímetros o 15 centímetros. Ya depende de tu gusto. Si lo quieres más arriba también se puede. Yo lo estoy ubicando a 16 centímetros. Aquí voy a abrir la parte de la asa porque va a ir dentro.
nos vamos a guiar de la costura que hemos hecho en los bordes, justo a 1 centímetro. Ahí tiene que ir el final, o sea, del costado de la asa. Fijamos con alfileres. Recuerda que te tiene que quedar súper alineado. Fijas con alfileres y de esta manera cuando vayamos a pasarle la puntada recta va a quedar todo unido en uno. Antes de llevar a máquina vamos a marcar desde la parte superior hacia abajo 2 centímetros. Esa parte no la vamos a coser. Solo a partir de esos 2 centímetros hacia abajo vamos a coser cada extremo de la asa. De esta manera. Ahora, antes de llevar a máquina también vamos a ubicar la otra asa en la otra pieza exterior. Es igual que la otra pieza. 15 centímetros de distancia y la misma ubicación de la asa. Recuerda no hacerlo de diferente distancia porque te tienen que quedar iguales. Llevamos a máquina y cosemos justo al borde o a 3 milímetros de distancia. Dejamos esos 2 centímetros arriba libre, no llegamos hasta el final. Alzamos el prensatelas, giramos y empezamos a coser. No te olvides de rematar al inicio y al final de cada asa. Aquí cosemos la base del bolsillo justo al ras, al borde, para que no se nos abra el bolsillo y quede bien rematado. Ahora vamos a enfrentar derecho con derecho de las piezas principales de esta manera. Fijamos con alfileres todo alrededor, ubicando piquete de centro de base y piquete también de centro superior. Ahora sí, vamos a llevar a la máquina y cosemos justo en estas partes, 3 extremos. Aquí ya lo tengo cosido, vamos a cerrar estas bases en las esquinas, enfrentando las costuras de esta manera, abriendo las costuras. Enfrentamos esto, colocamos alfileres, los extremos también y vamos a coser a 1 centímetro de costura. Ahora vamos a coser el forro enfrentando derecho con derecho, dejando un espacio abierto sin coser en la base, aproximadamente 20 centímetros abierto. Vamos a hacer el mismo paso que hemos hecho con la tela exterior, con las esquinas, y cosemos a 1 centímetro de costura. Vamos a coser el remate de la cremallera, pero primero vamos a medir el ancho. El mío mide 3 centímetros y medio. Vamos a utilizar un trozo de tela, de la tela exterior pero sin acolchar, y vamos a marcar esos 3 centímetros y medio más 2 de costura en extremos y de largo total 3,5 centímetros. Aquí estoy cortando ese trocito. Por la parte del revés vamos a hacer entrar medio centímetro en cada extremo, solamente en 2 de los extremos. Marcamos bien ahí con los dedos. Doblamos a mitad y cosemos ambos extremos. Ahí estoy quitando el exceso. Damos la vuelta al derecho, sacamos bien las esquinas e introducimos en este lado de la cremallera. Y aquí vamos a pasar una costura recta. Aquí empezamos a trabajar con las 4 piezas que hemos cortado, que van en el interior con la cremallera. Doblamos nuestra cremallera ubicando el centro de esta manera con alfileres o con boli. Ubicamos en el centro de una de estas piezas porque lleva marcado el piquete. Colocamos alfileres y vamos a enfrentar el derecho de la cremallera con el derecho de esta pieza. En los extremos vamos a meternos medio centímetro o 1 centímetro aproximadamente, que va a quedar hacia adentro. Aquí también vamos a doblar ese centímetro hacia adentro, hacia la parte del revés, y ubicamos con alfileres. Antes de llevar a máquina vamos a agarrar la otra pieza de las 4 que estamos utilizando y vamos a enfrentar derecho con derecho, ubicando el centro, alfilereamos y ahora sí llevamos a máquina. Aquí vamos a cambiar nuestro prensatelas común por el prensatelas para cremallera y vamos a coser a 1 centímetro de distancia con una puntada recta.
Antes de llegar al final, no olvidarnos que este dobladillo tiene que quedar hacia el revés, 1 centímetro. Aquí ya lo tengo listo, lo he doblado hacia el derecho, las 2 piezas, y le voy a pasar una costura de asentamiento. Justo al borde o al ancho del prensa-telas de cremallera va bien, la verdad. Aquí son aproximadamente 0,5 centímetros. Aquí no vamos a llegar hasta el final, vamos a dejar un espacio abierto, porque ya después lo vamos a rematar. Ahora vamos a coser lo mismo que hemos hecho en este lado, pero con el otro extremo de la cremallera. Con esta pieza vamos a enfrentar derecho con derecho de cremallera y derecho de esta pieza. Es la tercera pieza de las 4 que hemos cortado. Ubicamos también la doblez, al igual que hemos hecho con la anterior pieza. En cada extremo 1 centímetro hacia el revés. Ponemos alfileres y también vamos a ubicar la cuarta pieza enfrentando el derecho con derecho de estas piezas de arriba. Fijamos el centro con los alfileres, los extremos también, y cosemos una puntada recta. Aquí ya le estoy pasando la costura de asentamiento y hemos hecho el mismo paso que en el otro extremo. No llegamos al final en uno de los lados solamente. ¿Por qué? Porque esta parte la vamos a meter hacia adentro. Y ahora sí vamos a rematar los costados de esta manera. Hacia adentro esa parte de la cremallera, fijamos con alfileres, por eso es que nos servía hacer el dobladillo en los costados. Y cosemos aquí a medio centímetro o 0,3 de distancia. Ya lo tengo listo aquí. Ahora vamos a coger nuestras tiras de unión interna con el forro y vamos a enfrentar derecho con derecho. Y en cada costado vamos a pasarle una costura recta, así para volverla en una sola pieza. Aquí ya la tengo lista, vamos a enfrentarlo con el forro, derecho con derecho. Encontramos los piquetes de ambas piezas y cosemos todo alrededor, a 1 centímetro. Aquí ya la tengo lista, le pasé plancha también. Ahora vamos a ubicarla con nuestra pieza que va con la cremallera. Ubicamos también el centro de ambas. Recuerda que la cremallera, la parte del cursor, el derecho, va hacia arriba. Vamos a fijar bien con alfileres de inicio a final. También vamos a hacer lo mismo con el otro extremo, ubicando el centro de la pieza de forro con el centro de la pieza de cremallera. Fijamos con alfileres. Y a esto le vamos a pasar una costura recta a 1 centímetro de distancia. Así es como te tiene que quedar. Ya lo tengo cosido. Aquí vamos a abrir la cremallera y vamos a introducir nuestra pieza exterior para unir esta pieza con el forro. De esta manera, miren. Introducimos cara bonita de la pieza exterior con cara bonita del forro, o sea, derecho con derecho. Metemos las asas por dentro. Ubicamos los piquetes de forro tanto como de tela exterior, que son los piquetes de centro. Fijamos con alfileres aquí. Ubicamos las costuras de costado. De esta manera va a ser más fácil adaptar el tamaño de ambos. Alfilereamos todo el contorno y pasamos costura recta a 1 centímetro. Aquí ya lo tengo cosido, miren, les tiene que quedar así. Por el hueco que hemos dejado sin coser en la pieza de forro, vamos a darle la vuelta al derecho. Y aquí lo tenemos listo, ya lo tengo volteado al derecho. Vamos a planchar esta parte antes de pasar una de las últimas costuras de nuestra tote bag. Planchar muy bien. Y ahora vamos a fijar con alfileres esta parte porque vamos a coser a todo el contorno. Pero recuerda que tiene que quedar muy bien marcado las costuras de división. Que la asa quede hacia arriba, miren, de esta manera.
Todo el contorno con alfileres, sacando bien la costura. Y ahora la vamos a llevar a la máquina para coser todo alrededor. Al ancho del prensatelas, cosemos con puntada recta. Recuerda que la asa va hacia afuera, no la tenemos que pillar hacia adentro. Aquí ya al ser un tejido grueso, de verdad que es recomendable cambiar la aguja. Si no la cambias vas a terminar rompiendo muchas agujas. Ya casi listo, ahora vamos a cerrar la abertura que hemos dejado abierto en la pieza de forro. Justo al borde vamos a darle una costura. Y aquí también le voy a dar una costura a las bases, a las esquinas. Vamos a unir junto con forro la pieza principal. Vamos a fijar con alfileres y voy a darle una costura a medio centímetro. Esto para darle más estructura a la base. Y miren, queda así. Me gusta cómo queda así, la verdad, me encanta. Ahora vamos a hacer la versión con lazo. Vamos a ubicar esta pieza que dice lazo y vamos a cortar en telas encaradas 2 veces. Recuerda que tienen que salir 4 piezas de esta. Vamos a cortar justo al borde. Aquí ya lo tengo listo. Miren, son 4 piezas. Vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a coser todo alrededor menos en uno de los lados que vamos a dejar abierto. A 1 centímetro de costura con una puntada recta. Aquí rematamos el final. El inicio y el final. Recuerda que uno de los extremos de costado tiene que quedar abierto. Vamos a darle la vuelta al derecho, planchamos bien estas 2 tiras y ahora vamos a ubicarlas a nuestra pieza exterior. Marcamos la mitad del lazo justo en la parte que hemos dejado abierto. Lo ubicamos con el centro también del piquete de la pieza principal, justo en medio de las asas. Ubicamos ambas piezas, ambas tiras, fijamos con alfileres y cosemos a 1 centímetro de costura. Listo esto, vamos a unir con el forro de esta manera. Introducimos la pieza principal por dentro y vamos a ubicar los piquetes. Recuerda que las asas y las tiras tienen que quedar por dentro. No hay que pillarlas, para eso mejor fijarlas con alfileres, importantísimo. Yo aquí las estoy fijando. Tanto el lazo como también las asas. Ubicamos las costuras de costado y los piquetes. Y cosemos a 1 centímetro de costura. Aquí ya lo tengo listo. Nos toca cerrar la abertura que hemos dejado abierto en la pieza de forro. Lo cosemos justo al borde. Ya lo tengo listo. Solo nos falta pasar plancha y una costura de asentamiento, como hicimos en la otra tote bag. Al ancho del prensatelas, recuerda que las tiras tienen que quedar hacia afuera y también las asas. Y listo, ya tenemos las 2 versiones de tote bag. No te olvides que aquí en la descripción te dejo el enlace al patrón en PDF. Gracias por todo tu apoyo y no te olvides de darme like, suscribirte para más contenido bonito. Hasta la próxima, chao chao.